Demasiada dopamina en este barrio. Pero lo que más me llamó la atención de la tienda es que, miren, tienen hasta noodles de Pokémon. Buena viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videíto. Hoy me encuentro en el distrito de Ikebukuro, un lugar donde antiguamente los samuráis entrenaban las artes marciales y también el esgrima. Pero actualmente este barrio está muy de moda por los japoneses y es un lugar muy desconocido por los turistas. Así que por esa razón, el día de hoy me conseguí dos amigos que viven acá en Japón, son chilenos y me van a acompañar y me van a hacer un tour por este distrito para que juntos descubramos por qué Ikebukuro está tan de moda y por qué es un barrio tan especial aquí en Tokio. Así que no se hable más y comencemos un nuevo videito. Bueno, y el primer acompañante del video de hoy es Nacho, primera vez que aparece en YouTube. ¿Estáis nervioso? Mi primera vez trato de hacer como que la cámara no existe, pero la verdad cuando uno está en compañía de personas cálidas que se conectan con uno, yo creo que todo se vuelve más fácil. Así que espero que a todas las personas que vean este video les guste, que lo pasen bien, que aprendan unos pequeños datitos que nunca están de más saber. Oye Nacho, ¿y qué vamos a ver hoy día? ¿Dónde nos va a llevar? Porque Nacho, bueno, yo lo conocí acá, él es chileno, pero vive en Tailandia. Pero cabe mencionar, porque todo el mundo se preguntará por qué alguien que vive en Tailandia te puede llevar alrededor de Japón. En simples palabras, yo viví casi 5 años acá en Japón y por eso sé cómo moverme, conozco el idioma, etc. Y hoy día él nos va a hacer el tour por Ikebukuro. No, Ikebukuro. Ikebukuro, Así sí es. ¿Y qué vamos a ver hoy día de este barrio? Bueno, hoy hemos empezado el video en el barrio de Ikebukuro y además a una estación del barrio de Ikebukuro está el barrio de Itabashi, que es donde vamos a ir a visitar una hamburguesería que además produce su propia cerveza que está increíble. Así que ahí los dejamos para conocer más detalles y vamos ahora a ver esa maravillosa hamburguesería. Para llegar a Ikebukuro, desde Tokio, lo que hicimos fue tomar el metro en la estación de Shinjuku y usamos la línea de JR Line. Pero también se puede llegar en la línea del metro de Tokio, Marunouchi Line. Y el viaje dura unos 10 minutos aproximadamente hasta la estación de Ikebukuro Station. Que por cierto, esta estación es una de las más transitadas en el mundo con un tránsito diario de más de 3 millones de pasajeros. Y es la segunda más transitada de Japón, después de la estación de Shinjuku. Recién acabo de salir del metro y fíjense que me encontré con un mar de personas, apenas se podía caminar entre ellas y la verdad es que veo muy poco turistas, sino que veo más japoneses y aquí hay chicas ofreciendo cosas. Hello, konnichiwa. No sé lo que ofrecen ellas, le vamos a preguntar a los chicos, pero como les digo, con la cantidad de personas que transita por este lugar, uno se da cuenta que lo que se dice de Ikebukuro, que se ha convertido en el barrio más popular de Tokio, al parecer es cierto. Y otro invitado de hoy es Marcelo, que ustedes ya también lo conocen. Aquí estoy de niñero otra vez, así que con mi compadre Tito y nuestro amigo Nacho vamos a dar un buen tour esta vez por varios lugares ya de Tokio. Sí, oigan, y Marcelo me dijo que me tenía una sorpresa, no me quiere decir, así que bueno, van a tener que quedarse hasta el final para que lo descubran conmigo. Durante muchos años, el barrio de Akihabara fue aclamado como el epicentro de la cultura otaku y del anime, convirtiéndose en el paraíso definitivo para los geeks y los frikis de Tokio. Sin embargo, con el paso del tiempo, Akihabara ha ido perdiendo gradualmente su popularidad y ha dejado de ser el destino favorito de muchos. Ahora se ha transformado en una zona más visitada por turistas que por locales, perdiendo parte de su encanto original. Las calles ya no vibran con la misma energía frenética de antes y solo algunas tiendas de figuritas, pachincos y electrónica mantienen viva la esencia del antiguo Akihabara. Se dice que los japoneses se sintieron invadidos por los turistas en este barrio, y es por esa razón que muchas tiendas clásicas y famosas, donde se encontraban las verdaderas joyas y artilugios electrónicos, se han trasladado al barrio de Ikebukuro, el que hoy se ha transformado en la meca y la zona preferida por los fanáticos del manga y el anime. Ya averiguamos de qué se trata el servicio que ofrecen las chicas que están aquí en la calle con el letrerito
Y básicamente es un servicio de host, como le llaman aquí en Japón, y se trata de un servicio de compañía donde tú pagas una cierta cantidad de dinero y puedes entrar a un bar o también a un maid café y conversar con las chicas. Este barrio también tiene el apodo de ser el Akihabara de las mujeres, porque así como en Akihabara abundan los maid cafés enfocados para el público masculino, en Ikebukuro están los Chitsuji cafés, que son atendidos por mayordomos y están enfocados en el público femenino. Además, hay muchos centros comerciales donde las chicas vienen a hacer sus compras, pero también hay tiendas para todo tipo de público. Y definitivamente en este lugar es imposible aburrirse, porque hay muchos lugares para entretenerse. Está lleno de locales para jugar en las maquinitas de garra, sacar peluches y también para perder tu dinero. One more. Vamos. Go. Y lo que más abundan son los pachinkos, que son estos locales con máquinas de tragamonedas donde el 10% de la población de Japón vienen a jugar al menos una vez a la semana. Un negocio que mueve la suma de nada más y nada menos que 189.000 millones de dólares al año, y en el que trabajan más personas que en las 10 principales fábricas de automóviles del país. Estos establecimientos generan 30 veces más que las ganancias de los casinos de Las Vegas y el doble de dinero que la exportación de autos de Japón. Y lo más curioso es que en Japón apostar por dinero es ilegal, pero los dueños de los pachinkos han sabido aprovechar un vacío legal a través de la compraventa de premios y así pueden eludir la ley. Por lo tanto, el funcionamiento de estas máquinas básicamente es introducir dinero y conseguir pequeñas bolitas de metal en grandes cantidades, las que luego se canjean por premios como peluches, consolas o incluso comida, y finalmente se intercambian por dinero, en un sitio que suele estar muy cerca de los locales de pachinko. Y de esta forma es como funcionan, se va de la ley y se logra ganar dinero por las apuestas. Demasiada dopamina en este barrio, está lleno de maquinitas, ahí estaban los pachinkos, la gente sacando peluches, perdiendo plata como loco. Incluso hay unas maquinitas que te cambian los billetes por si te quedaste sin monedas. Entonces la gente está todo el rato jugando, gastando y gastando. Oye, estos son súper famosos aquí. Bueno, estos son famosos en todo Asia. La verdad es que adentro contienen litio, que son recargables. Así que algo de Chile hay en esto. Y no solo hay algo de Chile en el ventilador de Nacho, sino que también en estos particulares minibuses que son 100% eléctricos y solo los puedes ver en Ikebukuro. Se llaman Ikebus y te recomiendo subirte a uno de ellos cuando vengas a este barrio, ya que solo por 100 yenes podrás hacer un paseo por las zonas más turísticas de Ikebukuro. Tiene 2 recorridos, es súper divertido y te permite conocer más lugares de esta zona. Y si quieren ver más de este particular Ikebus, pueden revisar en el canal el video que hicimos para Ruta Verde con Tito Ureta, donde hablamos de las energías renovables de Japón. Y otra recomendación que les voy a dejar en este video, y que está a tan solo una estación de Ikebukuro, es visitar el barrio de Itabashi. Un barrio residencial que tampoco es señalado como punto turístico por la mayoría de los guías de Tokio, pero guarda varios atractivos y aquí se puede apreciar cómo es realmente un barrio japonés. Y si bien es cierto, en Ikebukuro hay muchos restaurantes y opciones para comer, pero fuimos a Itabashi porque Nacho insistió en llevarnos para probar, según él, uno de los mejores ramen de Japón. Así que nos fuimos a almorzar a Itabashi para luego seguir recorriendo en Ikebukuro. Bueno, hoy los he traído acá a conocer el barrio de Itabashi. Como se podrán dar cuenta, si el camarógrafo puede mostrar los alrededores, no es una zona muy turística, no es muy conocido, pero tiene unos puntos muy interesantes que les vamos a mostrar. Acá, como ustedes pueden ver, este es otro ejemplo de que el barrio de Itabashi es un barrio económicamente accesible para todos los gustos. Como pueden ver, aquí tenemos
un famoso restaurante de sushi de la zona. Por lo general es un lugar muy concurrido y no solamente porque es delicioso, sino, como ustedes pueden ver, miren los amigables precios que tenemos acá en la pizarra de la entrada del restaurante, donde nos muestran todos los sets y entre otras cosas los tragos que tienen para beber, etc. Incluso aquí encontramos otro restaurante, este vende ramen y miren los precios. ¿Cómo se llaman? Udon. Ahí me hizo la corrección el Nacho. 790 yenes, 890. Aproximadamente como 4.500, 5.000 pesos chilenos. Súper barato, ¿no? Y en esta otra esquina hay una oficina de corredora de propiedades y están todos los departamentos publicados con sus distintos precios. Aquí lo que en Chile conocemos como una empresa o una corredora de propiedades, acá en Japón se llama Fudosan, que es básicamente una agencia que te ayuda a encontrar una propiedad que se pueda acomodar a tus necesidades. Lo puedes encontrar en todos lados. Cada ciudad tiene su diferentes compañías en realidad, hay en todos lados. Los japoneses son súper detallistas cuando a mostrar la cercanía con una estación de metro se refiere. Por ejemplo, aquí tú puedes ver que te escribe acá cuánto se demora a la estación Itabashi, 2 minutos caminando. Y también aquí dice cuánto te demoras caminando a la estación Shin Itabashi, que esta es de otra línea de tren que no está lejos de acá, son 7 minutos. Entonces también tienes el tamaño del apartamento, que son 52.75 metros cuadrados, la dirección, el año de construcción, y aquí dice el año de contrato que se ofrece esta propiedad por el precio publicado. Aquí son 2 años de contrato que dice Ninenkan, que esos son 2 años. Bueno, es básicamente eso, dirección, teléfono de contacto, etc. Y el total cuesta 150.000 yenes. Son 150.000 yenes exactamente, y tiene un mes de depósito requerido, y este 8.000 yenes es el seguro. Y esta de acá es como más tradicional, mira, tiene tatamis. Sí, pero por lo general la gente no rinde este tipo de casas. ¿Por qué? Porque como ya son muy antiguas, siempre tienen algún problema de mantenimiento. Entonces, por lo general, la gente, el japonés mismo, prefiere quedarse en un lugar más pequeño, pero más nuevo. Quizás por eso el precio es más barato. Exactamente, así es. Nos hubiese encantado quedarnos recorriendo y viendo más cosas interesantes de este barrio, pero teníamos que seguir con nuestro tour, así que nos fuimos directamente al restaurante de ramen, pero lamentablemente no había mesas disponibles. Así que Nacho rápidamente aplicó un plan B y del ramen pasamos a un restaurante de hamburguesas. Pero este restaurante es especial porque ellos mismos fabrican su propia cerveza en el mismo local. Y también tienen una escuela de cerveceros para aquellos interesados en aprender el arte de la fabricación de la cerveza artesanal. Este restaurante se llama Tokyo Ale Works y está ubicado en pleno corazón de Itabashi. Y al entrar nos encontramos con toda la variedad de cervezas que tienen de su propia fabricación. Y lo llamativo es que algunas cervezas tienen el nombre de las ciudades de Tokio y hasta una tiene el nombre del Shinkansen, el famoso tren bala. Además tienen su propio merchandising donde venden poleras, vasos, gorros, entre otros artículos. Y el nivel de atención es excelente. Apenas entramos nos atendieron de maravilla y nos hicieron las recomendaciones de qué podíamos comer y beber. Y ya con la orden lista comenzaron a llegar las cervezas a la mesa. Nos pedimos la degustación que incluye 18 tipos de cerveza y lo más bacán es que vino el propio manager a explicarnos cada una de estas cervezas. Y además, de manera gentil, nos dio una entrevista y nos contó un poco más de la historia de este local. Well, I was explaining my friends, since I used to live around the area, I got to know your restaurant all the time. I used to come along with friends, enjoying the beer. And I was explaining to them as well that you guys actually brew the beer, right? Yep, right across the hall, yeah. Exactly. So, can you please explain us a little bit about how you guys decided to start this business in here, and what kind of beers are you showing us today? So the brewery itself, we opened in
2018, just over there across the way, and the tap room itself opened up about a year later. The two guys that started in the brewery were Randy and Bob, they're not here today, but I myself run the restaurant side of things, manage the beer inventory, the food menus and all that stuff, and just all the customer facing side of things. So as a result, I don't have to sweat so much in the brewery, but I get to drink a lot of the beer. Oh, that's a good thing. I get the best of both worlds. Tasting. Yeah. So a lot of our beers, we started off just saying a lot of beers can be intimidating to people who don't know craft beer so well. When they got like the triple dog face, it's like we didn't want to be those kinds of people. We wanted to be much more approachable that are maybe new to craft beer, especially in Japan where at least at the time, craft beer is relatively new compared to Western countries and European places, right? So a lot of what we are about with people here is just trying to see like where are they coming from when it comes to the craft beer. A lot of my mission when I talk to the customers is like, tell me, like, have you had craft beer before? If they say no, then I ask them like, well, what do you drink? You drink like Asahi, the local big craft, the big regular beer names, right? Commercial beers, Sapporo. If they have like Heineken and stuff like that, I'm not saying anything bad about those beers, but it's a whole different world. So, a lot of times with those people, when they first experience beer, they're going like straight into like a triple IPA or something like that. And that can be very jarring for somebody that's never had an IPA before. So a lot of what we do here as the front of house staff is just walk them through that, say, okay, look, let's start you off easy. We have beers on here, like on the tasting right here, the number 1, it's a Junior's Cream Ale. To people that don't make beer, Cream Ale seems like a very easy beer, but it's actually one of the more difficult beers to make because you're not hiding behind hops, you're not hiding behind a lot of like other flavors that are being added into it. So, it's in its simplicity, there's a lot of complexity in it, right? I see. So, it's also just a very easy beer to like get into where you're not dealing with a lot of those like hoppy flavors that maybe you're not used to as somebody that's only had, Asahis and Heinekens or Coors or whatever the standard industry beers are, right? So, if customer goes with that and they feel good and it's like, okay, great, do you want to keep going with some more? And if they're interested in doing something a little bit more advanced, then we can put them up to like the next thing, which maybe is like a pale ale. So like on the menus here, we have like all the tasting notes written down as well. And if you want to, we have like all these tasting notes written in Japanese and English. Pretty much foreign friendly. Yeah, and obviously the alcohol was written on there. We have the IBUs written on there. But if somebody like goes from like say the Junior's Cream Ale and they are more interested in trying some more of like those classic craft beer flavors, then what I would usually do is I take them to like a pale ale. So it's like you're getting a little bit of that hoppiness. You're not getting like that super punchy IPA flavors just yet. And then staff would move them on to like in this case like Falcor's Flight, which is number 4 up here. And number 4, well, it isn't here right now. Yeah. All right, well then, no, number 5 or something like that, right? Yeah, it will come eventually. It'll come eventually. Don't worry, we have a lot of beers. We have like 18 beers on tap at any one time here. 22 beer taps in total. The last 3 are for so we have the last 3 are for like highballs and stuff like that. People that want to drink whiskey and soda or something like that, right? Or gin tonic. And it's all about just making beer super approachable. Just being that friendly environment that people might not get at a lot of other places. That happens with any sort of craft industry, right? Like, yes. I don't know if you guys go to cafes a lot, but I remember, when I first started... He does, actually. Yeah, like when I worked... one of my first jobs, I worked at a very large coffee firm, one of the big names out there, and there was always this impression, it's like, oh man, those coffee guys are gonna be so snooty, and it's like, it's a put off to anybody that's not familiar with an industry, right? So just being able to explain all the flavors there and just have a very deep knowledge of what we make and what we sell is very important to us here at Tokyo Whiteworks. That's actually something I really got surprised about the first time I saw you guys on a magazine, on a local magazine. Is like at the time it was written that you guys explain everything in detail when it comes about like each type of beer you guys are selling here at your restaurant, right? And that's something you can see on the menu as well. Like you guys explain like clearly how do you guys make it, where does it come from, etc. So
Yeah. I think the more that you can share that knowledge with the customer or with somebody that is interested in, beer in general, the more comfortable they can feel with having those as well. And also, they take that knowledge with them when they go to other places. And it's not just about us only; it's about just the industry as a whole. We're bringing about this, sort of revolution of craft beer and making it just more accessible to everybody because with the success of everybody we also succeed, so just sharing that love with the community and having Sharing is caring. sharing is caring, which is why we got the flights here. So Exactly. yeah, guys, Thank you very please drink up. The more you drink, the Thank you more very I can much. serve you. So. I appreciate your service and you're willing to share your knowledge with us. So once we are done with the tasting, would you mind showing us like where you guys actually produce the beer? Yeah, that's okay. Yeah. Okay, thank you. I have to check with the brewers. but, Sure, yeah, sure. it No should worries. should be no problem. Just make sure they don't throw anything at us. No worries. Thank you. Yeah, no worries. Thank you guys. Okay, thank you. We're just gonna go through the tasting then. So do you recommend us to start by number or? Yeah, I mean, with all these beers, I would always start off with the lighter flavored ones first, so you can get all the flavors that are in there before you go to something that's a triple IPA or a double IPA, and get washed out with all the hops flavors. Okay. So I would personally start with the number one, the Junior's Cream We Ale. just follow the numbers. Yeah, then? just follow the numbers. It's Okay, you're cool. gonna have a good time. Cool. Thank you very much. No worries. Appreciate it. Thank you. Trabajando. Tony, súper buena onda, se pegó la media entrevista con nosotros, así que agradecido de Tony. Y ahora queda solamente degustar. Como nos dijo él, hay que empezar desde la 1 hasta la 18. Así que nos vamos a sacrificar. El Marcelo es el más enojado de todos nosotros. Shoganain, ¿eh? Como... Choganaine, no tengo idea qué significa. Significa nada que hacer. Nada que hacerle. ¿Qué te puedo decir? Para todos los chilenos la cerveza siempre es importante, así que ahora vamos a probar todo lo que nos han traído acá y les vamos a contar en breve. Y como si fuera poco, mientras probábamos las cervezas, nos trajeron las especialidades de la casa. Unas hamburguesas que estaban espectaculares y también unas chicken wings que estaban deliciosas. Y como siempre se dice, por algo pasan las cosas. No pudimos entrar al restaurante de ramen porque parece que nuestro destino era conocer este restaurante. Tony nos habló en la entrevista de lo preocupado que son por dar un servicio de excelencia y la verdad es que no tengo nada que rebatir con eso, porque fuimos testigos de la preocupación que tienen por cada uno de los clientes que entran a su local. En un momento pensé que todo este servicio tendría un costo en nuestra cuenta, pero la verdad es que los precios son súper accesibles. Y cuando terminamos de comer, para nuestra sorpresa, nos dijeron que no nos podíamos ir sin conocer su fábrica y escuela de cerveza. Así que nos llevaron a conocerla. Tony, el manager de Tokyo Ale Works, nos va a ayudar con la traducción y nos va a explicar lo que es el proceso de fabricación de la cerveza. Yeah, my name is Yusuke. Yeah. Nice to meet you. So, ここから日本語でいいのかな？はい、いいよ。 OK。一応、じゃあブルワリーの説明をしていきます。一応今ここに見るやつが、ここにあるのがですね、体験醸造と言われている、このシステム自体が5ガロンでなってます。Yeah, so this area of the brewery is for the Taiken Jozo. So that's like a brewer's school, like a brewer's experience. So what we do is we bring customers in 週2回ぐらいですよね。今土曜日とか週1回か2回。 So usually like once or twice a week we have some customers come in and they can spend the day with the brewery team to make a beer from zero to the end. And so what that is just, get people familiar with the process of brewing. It's only for one day. These guys have to do it every day, but it's a fun experience, and at the end we'll bottle the beers as well and send it their way. So it's a pretty fun program that we do here in the brewery. もうここはもう大体いろんな種類があって、大体多いのは IPA とか、 So for the ペールエー Taiken ル Jozo we offer IPAs. で今一番 pale ales, 人気なのがヘイジー and IPA the most popular これですね。 one that we make right now for this program is the hazy IPAs, for sure. もともとホームブリューイングとかで使ってたシステムを So these systems were originally made for home brewing, but we brought them here and we use them for specifically the Taiken Jozo. で、こちらのちょっとこっちよりも大きくなっているのが、1バレルのシステム。 So for this side here, these are obviously a little bit bigger. These are ichibaru. These are 1 barrels. So these are in 1 barrel sizes. All these are とにかく American 1バレルって何リットル brewing equipment, so they're in American 110 crazy measurements. So these are the 1 barrel side. Basically, as far as the way they work, exactly the same as the Taiken Jozo ones. These are just for slightly larger
batches. 110リッター Yeah, so about 110 liters for each one of these here. So the purpose of these barrels specifically is mostly for collaboration beers that we do with other breweries, which are going to be smaller volume batches, as well as sort of testing new recipes out, testing new products out, and just kind of working on smaller volumes before we commit to the larger side. So on this side of the brewery, this is where most of our mainline beers are made. The first step in the process is obviously just we're gonna grind down the grains, and to do that we start off over on this side over here. On this side over here is where we keep all of our malts and our grains. So on the shelf here you see all the different types that we have, from roasted barley to some other flavors here. So depending on the style of beer you want to make, whether it's like a chocolatey stout or something a little bit more bright like in an IPA, it all starts from the grains that we work with here. So those grains are taken from these bags here into this barrel over here that you'll see behind you. Okay. And inside there, you can see that there's grinders in there, and those grains are fed from the grinder up into this pipe here that you can see. Inside there's an auger that sort of leads the grains up all the way through these pipes into the mash tun, which was the first barrels you saw on the other side over there. So in this fridge here is where we keep our hops. So you can see on the shelf here we have all kinds of different hops that are coming in these pellets. We also sometimes have the fresh hops as well. So these for IPAs are put in the end or at the beginning, depending on what you're going for. And they need to stay cool, so we keep them all in here. On this side here you see these kegs. These are beers that we've made that are ready to go. They need to be chilled immediately. We don't let them stay at room temperature or any other temperature. They have to stay cold the entire time. So basically, once we fill the kegs, they come straight in here where they wait to be processed for storage at our warehouse or for delivery. Now you can also see we keep like fruit purees for like passion fruit and pineapple for different types of sour beers. From that grinder that you saw earlier, there was a white pipe that leads up, and you can see it goes over here. So inside there's like a coil, an auger, that brings the grains and pulls it all the way over here, where it falls from that red area in there into here. And inside here is where the first step of the magic happens for the actual brewing of the beer. So the metal one on the right here, this is called a mash tun. If you look inside, you can see that these the mashers are in there. So this is where the first step happens, where your grains are put inside and then mixed with hot water and everything else to sort of get that first step started to make the wort. And on the left side over there, it gets transferred, which is the kettle. What that does is that brings everything to temperature and where the brewing starts. でこちらの一番大きいのが、お湯を溜めておくタンク And that big barrel here on the right, this is where we keep the hot water, because we need the water to be hot as soon as it's ready to go. And so that's where it's stored in there, and then it transfers into here, and then from this it gets transferred over to that. Because it's so much water, it does take quite a while for the water to heat up. So this is basically the HLT, which is just controlling and has all your temperature controls. So you can see here from HLT, which is the big water boiler, and you have your mash, which is this machine on the right. Left is the kettle. So these are all temperature monitors. As you can see, there's nothing in them right now, so they're just at basically ambient temperatures. But you can see 72 degrees Celsius is that big kettle that was over there. And this is basically controls to maintain all those temperatures. So once you go through the mash tun into the kettle where it boils down, that's when you transfer from this over to these here. So this is where your so all your fermentation and everything else is going to happen here. And then once your fermentation is completed, that's when you start bringing temperatures down for storage and for inserting the carbonation as well. And you can see these pipes all here. This is how the transfers work. If you look behind you there, you can see hose clamps and everything else where you transfer everything over. These big insulated hoses here are used for moving beers from one side to the other. Ha llegado el momento de cerrar nuestra travesía por este maravilloso lugar llamado Tokyo Ale Works, que como hemos mencionado al principio se especializa en cervezas y en unas hamburguesas que están increíbles. Así que le vamos a agradecer ahora a Tony
que es el manager del local, y se ha tomado el tiempo, que ha sido bastante, para explicarnos todo el proceso y el amor que le ponen a la producción de todas estas maravillosas cosas que hemos probado el día de hoy. So, well, first of all, thank you so much for having us today. It's been a Really pleasure appreciate having you your guys time. around. I know it's been tough, and we were lucky to find you here today, actually, to take the time to show us around and explain everything in detail. My pleasure. It's part of what I do. We can see the passion you guys put on what you guys are doing. So for sure, rest assured that we're gonna share like good tips for all the people in Latin American community for them to come to your store and try the amazing products we went through today. So thank you very much. Thank you guys so much. Come again anytime. I appreciate it. Thank you. Bueno, viajeros, ya saben, aquí tienen la alternativa para los fanáticos de las hamburguesas. Tokyo Ale Works es el lugar aquí en Japón para comer las mejores hamburguesas, y qué mejor acompañarlas de una cerveza que está producida en este mismo lugar. Y después de ese tremendo banquete nos devolvimos a Ikebukuro y nos fuimos a conocer un lugar muy famoso que sin duda es el paraíso de los fanáticos de los videojuegos y se llama Namco. Y aquí se puede comprobar esa diferencia que hay hoy en día entre Akihabara e Ikebukuro, ya que el ambiente es mucho más vibrante, animado y se ve más público otaku. Estuvimos un rato y alucinamos con las diferentes máquinas de videojuegos, arcades y del tremendo talento y destreza que tienen los japoneses para jugar en estas máquinas. Pero un lugar que me sorprendió demasiado y que es el gran atractivo de la zona fue el Sunshine City, un enorme edificio de 4 torres y 60 pisos, que en su interior tiene un montón de tiendas, restaurantes e incluso tiene un planetario y en el subterráneo un acuario. También se conecta con la estación de metro y bien puesto tiene su nombre, porque cuando bajas te encuentras con una verdadera ciudad subterránea. Este edificio se ha convertido en la meca de la cultura otaku, porque está lleno de tiendas, en su mayoría temáticas, pero las que más destacan son la tienda de One Piece y la tienda Pokémon Mega Center, que es la más grande del mundo. Esta tienda abrió a finales del 2014 y ofrece la mayor selección de productos Pokémon de Japón, con muchos artículos de edición limitada. Aquí encontrarás de todo, desde ramen, curry y dulces con temas de Pokémon, hasta vajillas, pantuflas y artículos de papelería. Pero lo que más me llamó la atención de la tienda es que, miren, tienen hasta noodles de Pokémon, también hay alga nori con la forma de Pikachu y también por acá tienen pastas de Pokémon, miren. Esta tienda es tan grande que tiene hasta un café de Pikachu, donde se puede disfrutar de postres, pasteles y cafés de toda la temática de Pokémon. Además está también el laboratorio de Pokémon Go, donde los fanáticos de Pokémon pueden convertirse en entrenadores de la vida real, usando sus teléfonos para encontrar, atrapar y luchar con sus Pokémones. También está la estación de cartas coleccionables de Pokémon, que permite a los invitados jugar Pokémon de forma informal o presencial en eventos especiales. Para recorrer Sunshine City te recomiendo venir temprano porque hay tanto que ver y hacer que se gastan varias horas solo en este lugar. Viajeros, les voy a dar un tips súper bueno por si ustedes se quieren ahorrar unas luquitas. Fíjense que de casualidad subimos al piso 59, nosotros íbamos a ir al mirador que está en el piso 60, pero por equivocación nos bajamos en el 59, hasta ahí nomás llegó el ascensor, porque subimos por otra escalera que nada que ver. Así que por error llegamos a este lugar. En el piso 59 está este patio de comida y también tenemos unas tremendas vistas desde estas ventanas. Miren nada más la tremenda vista que tenemos y por solo un piso de diferencia no pagamos nada y tenemos las tremendas vistas de Ikebukuro. Miren nada más.
Se ve impresionante desde aquí. Se ve lo inmensa que es esta ciudad. Realmente se ve precioso. Se ven los letreros de los edificios. Y justo hoy día está súper despejado. Así que ya saben, se pueden ahorrar unos pesos. Vengan aquí al piso 59 si ustedes no quieren pagar la entrada al piso 60, que vale aproximadamente como 6.000 pesos chilenos, unos 7 o 8 dólares. Y ya nos estamos yendo de Ikebukuro. Fue un día maravilloso, hicimos muchísimas cosas, le sacamos el máximo de provecho, conocimos un barrio nuevo de acá de Tokio que se está renovando, que está lleno de vida, lleno de entretención y que por supuesto se los quería mostrar a ustedes para cuando ustedes vengan a Tokio no solo vayan a los típicos barrios como Shibuya, Shinjuku, sino que también ábranse a otras alternativas como estas. Este barrio es perfecto para que ustedes puedan hacer compras, para que puedan vivir un poco más de cerca la cultura friki de Japón, el anime, las máquinas, los pachinkos. Este barrio lo tiene absolutamente todo. Y sobre todo por si vienen pocos días a Tokio, esta es una excelente alternativa. Incluso hasta en la noche Ikebukuro es súper prendido. Como ven, ya son casi las 11 de la noche y el barrio está súper prendido. Siguen las chicas ofreciendo servicios, las tiendas de maquinitas siguen abiertas, está lleno de karaokes, así que está la opción de diversión de día y de noche. Yo lo pasé espectacular, espero que ustedes también. Ignacio, Marcelo y Katy se pasaron, estuvieron todo el rato guiándome y nos llevaron a conocer todos estos lugares. Y lo único que les puedo pedir es que si les gustan mis videos, suscríbanse, denle me gusta, que ustedes saben cómo funciona este tema de YouTube. Y si quieren un buen tour por Tokio, contáctenme, los puedo ayudar, ya sea en el Instagram, que se los voy a dejar por aquí, para que me agreguen, para que me sigan, mándenme mensaje sin problema y no olviden dejarme un comentario, cuéntenme qué fue lo que más les gustó de este video. Si se me olvidó decir algo también, déjenlo ahí en los comentarios. Y nos vemos en el próximo videito. Chao, chao.